aunque no vamos a tener una serie expositiva del libro de los Salmos, aún así quisiera darle 2 o 3 curiosidades de este libro. Ustedes sabrán o habrán escuchado en alguna ocasión que el contexto literario del libro de los Salmos se diferencia de otros libros porque es un contexto poético. El libro de los Salmos está escrito en poesía. Muchas realidades, experiencias personales de nuestra vida inclusive, pero están escritas de una forma de poesía. Como el libro de Proverbios también está escrito en poesía. La poesía hebrea no es como la nuestra. En nuestra poesía tenemos que rimar cada vez que la palabra termina, ¿no? Tenemos que rimar. La poesía hebrea no es así. En la poesía hebrea lo que sucede es que se menciona la misma verdad o se repite la misma verdad, pero en otras palabras. Esa es la poesía, ese es el tipo de poesía hebrea. Y así es gran parte de los salmos primeramente, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19.1 dice, ¿se acordarán? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Son 2 frases que con la misma idea, pero lo dicen de manera diferente. El libro de Proverbios también usa mucho esa manera, ¿no? De repetir las verdades, decirlas 2 veces, pero con diferentes palabras. Los salmos es así, de una manera, esa era la poesía. Cuando alguien decía lo mismo en diferentes palabras, entonces ese para ellos es algo romántico, ¿no? Poesía. Nosotros es otra cosa. Tenemos que rimar las palabras y todo. También se usa mucho las comparaciones, ¿no? Con los animales, por ejemplo, como el ciervo busca, así también yo, ¿no? Él es escudo, él es castillo, comparaciones que se usan en forma poética, como también vamos a ver ahora. Será como un árbol plantado, ¿no? Todo eso es la forma en que los salmos se escribió y la manera en que nosotros entonces debemos tener en cuenta a la hora de poder estudiar e interpretar los salmos. Es poesía. Salmos es poesía. Los salmos no es como una carta de Pablo. Los salmos está escrito en forma de poesía. Están clasificados, ustedes habrán escuchado, en lamento, salmos de lamento, salmos de celebración, salmos de guerra, salmos de sabiduría. No están en orden cronológico. Primero no se escribió el Salmo 1. Eso no es así. Es más, el Salmo 90, que se acordarán que lo escribió Moisés, que Moisés vivió muchos años antes que David. ¿No es así? Entonces, no están en orden cronológico, pero sí están en orden teológico los salmos. La palabra salmo significa canto acompañado con un instrumento de cuerdas, y como decía Martín Lutero, los salmos es la Biblia en miniatura, porque ahí encuentras todo el evangelio, todos los temas en el evangelio. Decía Martín Lutero, los salmos es la Biblia en miniatura. Algunos ponen en este Salmo 1, que vamos a ver, en los salmos de sabiduría o didácticos. Los ponen allí en esa categoría. Otros creen que el Salmo 1 y el Salmo 2 son la introducción del resto del libro de los Salmos. Son la introducción del resto del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque el Salmo 1 habla de la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios, y el Salmo 2 exalta a el Cristo. Así que entonces el resto de los salmos habla de esas 2 verdades importantes, la palabra de Dios y el Mesías. Así que creen que el Salmo 1 y 2 por eso lo ponen como una introducción al resto del libro de los salmos. Fíjense que el libro de los salmos es un libro de cantos, como decía, poesía y cantos, pero el libro de los salmos comienza precisamente con que pone la ley de Dios, exalta la ley de Dios, y la exalta como en este caso como base de la fe
felicidad. Siendo un libro de canto, siendo un libro de música, no comienza diciendo qué bella. El Salmo 1 no comienza diciendo qué bella es la música que Dios ha hecho, o qué hermoso es cantar a Dios, no. Sino comienza exaltando la ley del Señor, la palabra de Dios. Y este Salmo nos habla de dos personas, su actitud hacia los mandamientos de Dios y las consecuencias, sus consecuencias, y lo que hace en medio, y lo hace en medio de un estilo de narración poético. Spurgeon dijo una vez: tu dicha es Dios, haz de Dios tu dicha. Tu dicha es Dios, haz de Dios tu dicha. Y es lo que vamos a ver hoy, el camino de la felicidad. El camino de la felicidad. Salmo 1 definitivamente es uno de los salmos más conocidos. Vamos a ver eso, el camino de la felicidad. Cuán bienaventurado, cuán bienaventurado. La palabra bienaventurado, dichoso, feliz, se traduce en otras partes. En esta versión se coloca la palabra cuán antes de la palabra bienaventurado. Cuán bienaventurado. Y es para resaltar una felicidad, una dicha incomparable. Cuán bienaventurado. Es ser feliz con una felicidad que no es de este mundo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, recuerden la bienaventuranza de Jesús en Mateo 5. En Mateo 5, ¿no? Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y eso no nos suena lógico, eso no es lógico a nuestra mente. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero cuando uno piensa, ¿no? La lógica del ser humano es que los mansos, si usted es manso en este mundo, usted nada va a conseguir. Nada va a conseguir. Nada. Si no consigues nada, si no consigo nada, entonces no soy feliz. Manso no voy a ser. Es lo que la gente piensa. Si soy manso no voy a ser feliz, ¿no? Entonces, con esto lo que está enseñando Jesús de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Quién puede concebir ser feliz? ¿Quién puede concebir ser feliz con estas verdades que está Jesús enseñando en Mateo 5? Nadie. Yo no puedo ser feliz así en este mundo. Es por eso que Jesús está hablando en Mateo 5 de una felicidad que solamente Dios la puede dar. Una felicidad que viene de arriba. Una dicha que no es de este mundo. Y es a lo que se refiere la palabra bienaventurado. Cuán bienaventurado, que se refiere a una felicidad, una dicha incomparable. Esta felicidad a la que se refiere es la felicidad a la que se refiere la palabra bienaventurado, y es una felicidad exclusiva, como vamos a ver ahora, limitada a ciertas personas. Todas las personas no experimentan este tipo de felicidad. La palabra hombre que usa ahí también tenemos que aclarar que la palabra hombre que usa el salmista allí no se refiere exclusivamente al sexo masculino. La palabra hombre se puede referir tanto al sexo masculino como también a toda la raza de la humanidad. Así que ahí incluye tanto el sexo masculino como el sexo femenino, ¿no? El salmista no dice que ser bienaventurado comienza con tener cosas lujosas. ¿Se dieron cuenta ya? Él no comienza diciendo bienaventurados los que tienen cosas lujosas, los que tienen mucho dinero. No comienza diciendo eso. No comienza diciendo bienaventurados los que tienen una familia bonita. No comienza diciendo eso. Comienza diciendo que bienaventurados son aquellos que se apartan del mal. Se apartan del mal. Este tipo de felicidad que Dios da comienza apartándose del mal, de la maldad. No es apartarse de los impíos, sino del consejo de los impíos. No es
apartarse de los pecadores, sino del estilo de vida de los pecadores. Y cuando habla de silla de los escarnecedores, se refiere a la práctica de los burladores. No se refiere a aislarnos de la gente que no es cristiana. Eso sería algo totalmente absurdo. Es una obligación que relacionarnos con las personas, que convivir con las personas. Inclusive tenemos familiares que no son cristianos. La idea ahí no es no hablarles a ellos, no convivir con ellos, sino separarse del mal, de lo que ellos practican. La palabra impío, la palabra pecadores y la palabra escarnecedores se usa para referirse para indicar la misma idea, claro, con diferentes manifestaciones. La palabra impío, por ejemplo, significa alguien que no es piadoso. Impío es lo contrario a ser piadoso. Piadoso es alguien que es devoto a todo lo que tiene relación con las cosas santas y se guía por el amor que siente hacia Dios. Ese es alguien piadoso. Un impío entonces sería lo contrario. Alguien que no siente ninguna devoción por las cosas santas y tampoco se guía por el amor que siente hacia Dios. Ese es un impío. Pecadores se refiere a culpables y escarnecedores se refiere a gente burlona, que se burla de Dios, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta, que se burla de Dios. Ya sea que lo dice con su boca, me burlo de Dios, o ya sea que pueda decir que no se burla de Dios, pero en la práctica se burla de Dios, menosprecia a Dios. Esos son los escarnecedores, ¿no? Entonces, tiene que ver con la separación de la práctica de estos pecadores. Algunos ven aquí, como quizás ya habrán escuchado, algunos ven aquí una progresión, ¿no? De escuchar el consejo, de detenerse para ver sus prácticas y de sentarse para practicar con ellos, una progresión de menos a más hacia el pecado. Y eso es verdad, hay una progresión, vamos de menos a más con el pecado, pero tenemos que recordar otra vez lo que dije al principio, la forma de escribir, la poesía. Se escribe 2, 3 veces la misma idea, ¿no? Para referirse a lo mismo. Igual, andar, detenerse y sentarse, da la idea de practicar lo que ellos practican y vivir de la misma manera que ellos, pensar, hablar y actuar como ellos. ¿Quiénes? Los impíos, pecadores, escarnecedores, que son lo mismo, la misma persona. Por supuesto, como decía, que es verdad que no debemos darle cabida al consejo de las personas que no aman la ley de Dios porque somos débiles. Y una cosa nos lleva a la otra. Como dice el pastor Miguel Núñez, el pecado siempre te llevará más allá de donde pensabas llegar. El consejo, el camino, la silla, toda práctica en contra de la ley del Señor. ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el camino? ¿Qué es la silla? ¿Qué es eso? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es el camino? ¿Qué es la silla? Bueno, el versículo siguiente nos habla que el bienaventurado ama la ley del Señor. Así que el consejo del impío tiene que ser contrario a la ley del Señor. El camino de los pecadores tiene que ser contrario a la ley del Señor. Y la silla de los escarnecedores, de los burladores, tiene que ser contrario a la ley del Señor. Este hombre que es impío, este hombre que es pecador, este hombre que es escarnecedor, es alguien que practica que su estilo de vivir va contrario a la ley del Señor. Eso es lo que es ser un impío, un pecador, un escarnecedor, un burlador. Recuerden que la palabra escarnecedor se refiere a burlador. Es contrario a la ley del Señor, ¿no?
Así que, ser un impío, ser un pecador y ser un escarnecedor es vivir contrario a la ley del Señor. Eso es el pecado. Pecado es lo que haces cuando no te deleitas en la ley del Señor. Ese es el consejo de los impíos, ese es el camino, esa es la silla de los burladores. Pecado es lo que haces cuando no te deleitas en la ley del Señor. Pecado es aquella acción que no muestra tu deleite por la ley del Señor. Eso es el pecado. Si en tu estilo de vivir las cosas que haces no muestran que amas la ley del Señor, entonces eres un impío, eres un pecador, eres un escarnecedor. Ser un impío, ser un pecador, ser un burlador, no es ser un asesino en serie únicamente. Sencillamente ser un impío, ser un pecador, ser un escarnecedor tiene que ver sencillamente con cuando mis acciones no muestran, cuando mi estilo de vivir no muestra que yo amo la ley del Señor. La persona que experimenta esta felicidad es porque ha sido separada del camino de los pecadores. Esta persona bienaventurada, cuán bienaventurada, esta persona cuán feliz, cuán dichosa lo es porque se separó del camino de los pecadores. Y como vamos a ver más adelante, se puso en el camino de los justos. Ha sido puesto en el camino de los justos. Está ahora en el camino de los justos. Pero se separó del camino de los pecadores. Tú has sido separado. Tú estás separado del camino de los pecadores. ¿Estás tú separado del camino de los pecadores? Así empieza, dice el salmista, así empieza la verdadera felicidad. Cuando te separas del mal. Ahora, sigue diciendo el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, él se separa, este hombre se separa del pecado, pero ahí no termina su vida. Se separa del pecado, pero se apega a la ley del Señor. Se separa del pecado, pero se apega a la ley del Señor. No es un hombre que dice, yo no he matado a nadie, yo nunca he dicho una mentira, yo soy bueno, ya. No. Como hay mucha gente que dice eso. No, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo soy un buen padre, amo a mi esposa, pero ya. Este hombre no era así, este hombre se separó del camino del mal, pero también se apegó a la ley del Señor. La ley del Señor ha llegado a ser su deleite, la ley del Señor. Y fíjense que el salmista allí no dice que este hombre dice que ama mucho a Dios, por eso es feliz. No. Tampoco el salmista dice que este hombre es feliz porque siente un gran amor por Dios en su corazón. No dice eso. Dice que este hombre es cuán bienaventurado porque se deleita en la ley del Señor. Esta clase de felicidad que habla la Biblia es producida exclusivamente y únicamente por deleitarse en la ley del Señor. La verdadera felicidad tiene que ver con amar la ley del Señor. No es algo que es obligado para este hombre, es una obligación cargada y aburrida, sino que es un deleite amar la ley del Señor. Se complace, es un placer. Es a través de su palabra, es a través de su ley que Dios nos hace felices.
No hay otro medio. No hay otro medio. Es a través de su palabra. No, es a través de su palabra. No es separado de su palabra. No puedes ser feliz si no amas la palabra de Dios, por lo menos no con la felicidad que Dios da. Tú puedes decir, yo soy feliz. Yo no voy a la iglesia, ni yo tampoco leo la Biblia, y yo soy feliz. Bueno, sí, está bien, puede ser que sea feliz, pero no con la felicidad que Dios da. No esa felicidad. Porque aquí nos enseña que es a través de la palabra de Dios, es a través que este hombre bienaventurado es feliz, precisamente porque ama la ley del Señor. Ama la ley del Señor. Porque es a través, es allí que encontramos las promesas de Dios. Y cuando la Biblia es un placer, tu vida no puede ser la misma, definitivamente no tienes una vida común y corriente. Alguien puede decir, pero yo no tengo deleite, yo no encuentro deleite en la ley del Señor. El deleite viene con la práctica, así como hay un proceso por el descenso, para el descenso en el pecado, también hay un proceso en el que vamos de menos a más para amar más y más la ley del Señor. Y es por eso que dice el salmista, medita de día y de noche. Medita de día y de noche, porque es un proceso en el que uno va de menos a más para amar más y más la palabra de Dios. Medita de día y de noche. Esto de meditar, ¿qué es meditar? La palabra meditar se traduce muchas veces como murmurar. ¿Saben lo que es? Bueno, murmurar, leer a media voz. También puede ser leer a media voz. Cuando usted está leyendo con voz bajita, pero para usted, ¿sabe cuando está murmurando? Cuando nuestros padres ¿se acuerdan cuando su papá los regañaba? Y usted hablaba así, o habla para que su papá no le entienda lo que está diciendo. Habla en voz alta, pero su papá no le entiende lo que dice. Entonces murmurando, ¿no es así? Bueno, se refiere a que se habla para sí mismo. Eso es meditar. Hablarse para sí mismo. Hablarse a sí mismo. Eso es meditar. Cuando te estás hablando a ti mismo. Meditar. Un pastor dice, si sabes preocuparte, sabes cómo meditar. Si sabes preocuparte, sabes cómo meditar. Y todos sabemos meditar porque todos sabemos cómo preocuparnos, ¿no? Cuando un problema nos da vuelta y vuelta en la cabeza, todo el día. Eso es meditar. Todos sabemos meditar, ¿no? Claro, es muy diferente a la meditación popular en la sociedad, ¿no? Es la meditación trascendental, donde le dicen que tiene que buscar un lugar tranquilo, callado, sentarse en cierta posición, ¿no? Con los pies así, con la espalda así, con las manos así. Donde le dicen que tiene que poner su mente por un tiempo en blanco, respirar profundo 3 veces. Y aunque después le dicen que repita ciertas cosas, ¿no? Como, repite 3 veces, el universo conspira a favor tuyo, ¿no? Y tú vas respirando y diciéndote a ti mismo, el universo conspira a favor mío, ¿no? Entonces piensa en eso y medita y vas ahí. Hasta que sientas una paz. Eso no es la meditación de la que la Biblia habla aquí, ¿no? No es ese tipo de meditación. No tiene nada que ver con ese tema. El tema es meditar en la ley del Señor. Estas técnicas son técnicas humanas para sentir paz físicamente. Una paz superficial y emocional solamente, ¿no? La meditación aquí es en la ley del Señor. Saben,
Nosotros creemos que nuestra responsabilidad con respecto a la ley de Dios es leer el capítulo del día y ya. Creemos eso. Tenemos un calendario con el capítulo del día, no Génesis 1 hoy, Génesis 2 mañana, Génesis 3 el miércoles, y así vamos. Y ya creemos que esa es nuestra responsabilidad con la ley de Dios. La responsabilidad de un hijo de Dios no solamente es leer la Biblia, también es meditar en lo que leímos. Nuestro trabajo no termina cuando cerramos la Biblia en el capítulo del día. Apenas está comenzando. Tenemos que entonces llevar eso a nuestra mente, a nuestro corazón y meditar en lo que leímos todo el día. El salmista, dice el salmista, de día y de noche. Esto era prioridad para él, de día y de noche. Esto era prioridad para él. La palabra de Dios. Es por eso que el salmista dice que se deleitaba en la ley del Señor, porque veía que lo hacía de día y de noche, de día y de noche. Era prioridad para él. Nosotros creemos que tenemos tantas cosas en nuestra mente, tenemos tantos problemas, tantas cosas que ver, que nos es imposible meditar. Algunas formas de meditar. Uno, comparte con otro lo que te llamó la atención de lo que leíste. Habla con otro, comparte. Habla de lo que leíste para que intercambien ideas. 2, al acostarte en la noche, piensa en lo que leíste. Piensa en lo que leíste. 3, lee más también. Lee más también, más artículos acerca de verdades de la palabra de Dios. También es forma de meditar en las verdades divinas. Y estas son cosas inclusive que yo hago, ¿no? Así que se las comparto, por eso. Y así se desarrolla el deleite por la ley del Señor. Si meditamos más en la palabra de Dios y menos en nuestros problemas o debilidades, nuestra actitud, pensamientos, carácter y forma de hablar, nuestras vidas serían más apasionadas por el Evangelio. Nuestra actitud sería diferente, nuestro carácter sería diferente, veríamos los problemas de una manera diferente. Nuestra vida sería más apasionada por el Evangelio, cueste lo que cueste. Y es cuando hacemos la diferencia y mostramos el camino de la verdadera felicidad. ¿Cuál es? El que dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. Será como árbol plantado. Porque este es el resultado de la meditación de la palabra de Dios día y noche. Allá es donde lleva la meditación de la palabra de Dios de día y de noche. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, como árbol plantado. Tiene una fuente segura e inagotable de nutrición y refresco. Este árbol plantado junto a corrientes de agua tiene una fuente segura e inagotable de nutrición y refresco. Yo sé que usted sabe que todos los árboles cerca del río son más verdes que los que están más lejos del río. El agua del río es una agua viva que siempre le está dando vida al árbol. Inagotable, segura, de sustento. Y si usted ama la ley del Señor, entonces estará de acuerdo conmigo de que esa agua, ¿quién es? Cristo. Cristo es esa fuente inagotable de agua viva. Juan 4:14, cuando Jesús le dijo a esta mujer, pero el que
bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Da su fruto, dice también, da su fruto a su tiempo. Fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Da su fruto a su tiempo. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, al meditar día y noche en la palabra de Dios. Da su fruto a su tiempo, como alguien dice, manifiesta las gracias del Espíritu, y sus palabras y sus hechos siempre son a tiempo y apropiadamente. Su hoja no cae, también dice, su vida, como sigue diciendo esta persona, su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos, más bien está caracterizada por una renovación interior y continua. Como también dijo un pastor, todos los árboles del Señor son de hoja perenne, o sea, nunca mueren, no perecen, perenne. Así es, así somos. Si meditamos día y noche en la palabra de Dios, no cae, dice que su hoja no cae, no cae, no cae. Somos plantados. Eso habla de estabilidad, de firmeza. Somos plantados. Hemos sido plantados desde ya en la eternidad para una vida gloriosa. Somos plantados. Tenemos vida eterna. En todo, dice allí el salmista, en todo prosperará. En todo prosperará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que en todo que en todo vamos a prosperar? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos que recordar, ¿no?, que en Lucas 12:15 Jesús dijo que aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús dijo eso. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Así que quiere decir cuando el salmista dice que en todo prosperará, en todo prosperará. Bueno, tenemos que decir, es verdad, y eso todos sabemos, cuando un bebedor, cuando un jugador, cuando alguien promiscuo se convierte a Cristo, todo ese dinero desperdiciado le sirve ahora para comprar las cosas que realmente necesita, y esa es prosperidad, eso es verdad. Cuando uno se convierte a Cristo de verdad, entonces uno prospera. Eso es verdad, número uno. O una persona inclusive, que aún teniendo muchas cosas lujosas, mucho dinero, pero obtenidas ilícitamente, y se convierte a Cristo, entonces, aunque quizás pierda muchas cosas lujosas, pero ahora comienza a prosperar a la manera de Dios, justa y honradamente. Todos nosotros, no importa cuál sea nuestro trabajo, no importa cuál sea nuestra posición social, si conocemos a Cristo, trabajamos honradamente, somos prósperos. ¿Saben? Alguien que gana $100 al mes puede ser tan próspero como alguien que gana $10,000 al mes, si administra bien su dinero. Pero también somos rápidos en sacar las palabras o frases fuera de su contexto. Somos rápidos para eso. Entonces, leemos estas palabras, sacamos esta palabra fuera del contexto. La palabra prosperidad, o aquí prosperidad, no podemos desconectarla de lo que el salmista ha venido diciendo. Que este hombre medita todo el día y la noche en la ley del Señor. Si este hombre medita todo el día y en la noche
en la ley del Señor, ¿qué habrá en su corazón? ¿Qué habrá en su mente? ¿Cuáles serán sus planes? ¿Cuáles serán sus sueños? ¿Cuáles serán sus anhelos? ¿Cuáles? De seguro no es vivir para Él. Seguro. De seguro no es cumplir sus sueños. De seguro no es cumplir sus planes. ¿Qué planes querrá cumplir? ¿Qué anhelos querrá cumplir? ¿Qué sueños querrá cumplir? ¿En dónde querrá prosperar Él? ¿En dónde? Si no es en la voluntad de Dios. Si no es en los planes de Dios. Es allí donde vamos a prosperar realmente. Es verdad que podemos tener mejores cosas, como decía en su momento, pero más allá de las cosas, si todo lo que hacemos prospera, es porque anhelamos cumplir los sueños de Dios, los planes de Dios, no los de nosotros. Dios prometió prosperar sus planes, eso vemos en toda la Biblia. Dios prometió prosperar sus planes, no los nuestros. Sus sueños, no los nuestros. Así que si queremos prosperar, ¿qué vamos a hacer entonces? Involucrarnos en los planes de Dios, que son los que Él bendice, lo que Él prospera. Y hacemos eso y el que hace eso, lo hace porque está de día y de noche meditando en la ley del Señor. Me gusta cómo Proverbios dice esto de la prosperidad del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. En Proverbios 4:18, ahí ustedes pueden leer inclusive todo el capítulo, y habla sobre lo que hace el justo y lo que hace el impío. Todo el capítulo habla sobre eso, sobre cómo vive el impío y cómo vive el justo. Y en el versículo 18 dice, pero la senda, o sea, el camino del justo, de los justos, es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. La versión NTV dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El camino de los justos va en aumento hasta que alcanza todo su resplandor, su esplendor. ¿Quieres saber qué es prosperar? Cuando tu camino se vuelve cada vez más luminoso, más y más y más, cuando tu vida, cuando tu camino, cuando tu estilo de vivir se vuelve más y más y más luminoso, más brilloso, hasta que te encuentras cara a cara con la luz del universo, que es Cristo. Eso es lo que dice este Proverbios. El versículo 4 dice, no así los impíos. No así los impíos. No son como árbol plantado junto a corrientes de agua. No así los impíos. Los impíos no son como árbol plantado junto a corrientes de agua. No dan su fruto a su tiempo. Y su hoja sí se marchita. De los impíos. Recordemos, ¿quiénes son los impíos? Los impíos son los que no aman la ley del Señor. Lo que su estilo de vida es contrario a la ley del Señor. Esos son los impíos. No son como árboles plantados, no dan su fruto a su tiempo, y su hoja sí se marchita y no prosperan. ¿Qué es eso de no prosperan? Bueno, que su senda, su camino no va en aumento, sino que el camino de los impíos se vuelve cada vez más oscuro. No prosperan. Su camino se vuelve cada vez más oscuro. Su vida se vuelve cada vez más oscura. No prosperan. Esa es que ellos son lo contrario a hoja. Bueno, son lo contrario. Son una hoja que se lleva el viento. Es una vida que va de aquí para allá, de allá para aquí, probando de todo y tratando de llenar el vacío de Dios con miles de cosas. Ya sea que tenga mucho o que tenga poco, no se satisface con nada y
quiere probar de todo para llenar ese vacío. Es una vida de paja que se lleva el viento, una vida donde Dios no es la meta, sino yo mismo, y llenarme con mis sueños y con todo lo que yo puedo alcanzar y lograr todos los placeres que pueda experimentar. Hago lo que dicte mi corazón, así que por ahí voy, siguiendo lo que mi corazón dice. Es así. Van sin el fundamento, sin la estabilidad de la verdad de la ley del Señor. Por tanto, dice el 5, por tanto, como viven sin fundamento de la verdad de la ley de Dios, como viven así, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Habla, lo mismo, ¿no? Pero con diferentes palabras, la poesía. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto no significa, cuando dice ahí que no se sostendrán, no significa que van a tener que sentarse. No significa eso. Sino que no sobrevivirán al juicio. Así como en los días de Noé, ¿se acuerdan? No sobrevivirán al juicio los impíos. Estar de pie significa victoria. No estar de pie significa derrota. Estar de pie significa no ser avergonzado, no ser descalificado. No estar de pie, no sostenerse significa ser descalificado y ser avergonzado. Entonces, otra vez, ¿quiénes? Los impíos, los que no aman la ley del Señor, los que no tienen una vida devota a Dios y a las cosas de Dios, las cosas santas, no se sostendrán en el juicio. Claro, se refiere al juicio final. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Donde los seres humanos, donde todos los seres humanos serán juzgados, grandes y chicos, o sea, ricos y pobres, serán juzgados sobre si son justos o no. Así se definirá. Los justos sobreviven, los impíos no. Donde están los justos no pueden estar los pecadores. Al final, el futuro, o al final tu futuro eterno, se resume en que si eres justo o no eres justo. De esa verdad va a depender nuestro futuro eterno. Si tú eres un hombre o una mujer justa o no. Por supuesto, los justos los justos son justos no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan? En Mateo 5:20, de estos hombres, de estos fariseos y los escribas, que eran hombres intachables moralmente, hombres religiosos, intachables, hombres buenos según la sociedad, íntegros según la sociedad, iban todos los días al templo, daban sus ofrendas, no le hacían mal a nadie. Nadie podía decir nada malo en contra de estos hombres. Eran religiosos, eran los mejores religiosos de su vida. Buenos ante la sociedad. ¿Y qué Jesús les dijo a los discípulos? Si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Que no supera a la justicia de estos hombres que son intachables. Bueno, Jesús está hablando del corazón, ¿no es así? Del corazón. Porque estos hombres eran moralmente buenos, pero tenían un corazón perverso, con una motivación equivocada. Así que Jesús está hablando de esto. Nuestra justicia tiene que superar. Y la única forma de que nuestra justicia supere la justicia de estos hombres, entonces, es con la justicia de Cristo. Fíjense, esta congregación de justos que habla el salmista allí, no se formará en ese entonces o en un futuro. Ya se está formando esa congregación de que el salmista habla ahí. Siempre ha sido la reunión de los que aman su ley. Ese hombre bienaventurado estará allí.
Está con los justos y estará allí en esa reunión, estará allá. Los hombres que aman la ley del Señor siempre se han reunido en diferentes partes del mundo, en diferentes grupos. Pero los hombres y mujeres que aman la ley del Señor siempre se han reunido. Y se reúnen más los domingos. Pero el salmista está hablando de una única reunión que va a haber un día, donde todos los justos van a estar en esa reunión. Pero no es que una reunión que se va a formar en el futuro, no, ya se está formando. Todos aquellos que aman la ley del Señor, todos aquellos que se reúnen los domingos para escuchar su palabra, esa es la reunión de los justos. Esa reunión consistirá en todas las personas que aman la ley del Señor, que se reúnen desde ya, todos los domingos. Esos son los justos de que habla el salmista. Esos son los justos de que habla el salmista. Si tú no amas la ley del Señor, ¿querrás tú estar allí en esa congregación? En esa reunión. Si tú no amas la ley del Señor, ¿querrás tú pertenecer a esa reunión, a ese grupo? Fíjese lo que dice alguien, se lo leo aquí, dice: supongamos que pudieras ir al cielo sin amar a la ley del Señor. Supongamos. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Estarías alegre allí? Si no amas la ley del Señor, ¿estarías alegre allí? ¿Con cuál de los santos querrías conversar? ¿Y de qué hablarías con ellos? Sus placeres, su gusto y su carácter no tendrían nada en común con los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz con ellos en el cielo si en la tierra tú aborreciste la ley del Señor? Si disfrutas la compañía de gente vana, mundana, amante del placer y profana, recuerda que en el cielo no habrá gente así. Si evitas a los que solo hablan de cosas espirituales que a ti no te interesan, recuerda que ellos no son los que habitarán el cielo. Si para ti orar, leer la Biblia y adorar a Dios son cosas fastidiosas, aburridas y tontas, o si te parece que ir a la iglesia el domingo es una obligación pesada y no entiendes cómo alguien puede pasar tanto tiempo en adoración, no olvides que en el cielo todo es adoración. Allí nunca se da la adoración y los cánticos de alabanza al Cordero diciendo santo, 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 Señor Todopoderoso. ¿Cómo podría un hombre impío encontrar placer en una vida como esta? ¿En verdad piensas que puedes ir al cielo sin un corazón regenerado? Esa es la congregación de cada salmista, los justos, los que aman la ley del Señor. Para terminar, el versículo 6 dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. La palabra conocer, ustedes saben, es más que saber o identificar ciertas cosas, ¿no? O memorizar ciertas verdades. Y tiene que ver con algo íntimo, una intimidad. Y aquí se refiere a que el Señor aprueba el camino de los justos. El Señor aprueba el camino de los justos. Guarda el camino de los justos. Le agrada el camino de los justos. Otras palabras en conocer, por ejemplo, conoce el Señor, dice Pablo, a los que son suyos. Eso está en 2 Timoteo. También conozco a mis ovejas, también dijo Jesús. Así como el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre, también dijo Jesús, ¿no? Nunca los conocí, ¿se acuerdan? Nunca los conocí. Mateo 7. Aquí dice, el Señor conoce el camino de los justos. Dice alguien, Él lo ha planeado y lo ha marcado.
y mantiene sus ojos sobre el justo mientras éste recorre el camino. La vida del justo es un plan eterno de Dios. Lo que dice, a dónde va, lo que hace, todo tiene consecuencias eternas. Pero dice que Dios no conoce el camino de los impíos. Dios no conoce el camino de los impíos. Dios no aprueba el camino de los impíos. El camino, por supuesto, se refiere a cómo viven, a su estilo de vida. Y será un estilo de vida de muerte. El camino que Dios no aprueba es un camino de muerte. El camino que Dios no conoce es un camino de muerte al final, de muerte eterna, de perdición eterna. Hacia allá van todos los que no aman la ley del Señor. El Señor conoce el camino. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el Señor conoce el camino de los justos? ¿Saben quién es ese camino? Cristo es el camino. Cristo es el camino de los justos. No es el camino... ¿Qué otro camino camina el justo si no es Cristo? Cristo es el camino. Es por eso que dice que el Señor conoce el camino de los justos, porque Cristo es ese camino. En Él tenemos la vida eterna. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino. En Él vamos para el Padre. Tenemos la vida eterna en Él, el perdón de nuestros pecados. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El camino. Su vida, Cristo. Cristo es el camino. La verdadera felicidad es eterna, no temporal. Cualquiera puede decir que es feliz aquí, cualquiera. Pero no cualquiera puede llevarse su felicidad a la eternidad. La felicidad no es temporal. No se trata de algo que yo pueda conseguir aquí en esta tierra, a través de mis esfuerzos y mi inteligencia. Yo conseguí esto, así que yo soy feliz. La felicidad ni siquiera tiene que ver con una familia bonita, con tener una familia bonita. Eso no es la felicidad. La felicidad es, la verdadera felicidad es Cristo. Y solo Él, nada ni nadie más. Cuán bienaventurado, dice el salmista, comienza el salmista. Cuán bienaventurado. Porque Cristo es el camino de la felicidad incomparable. Por eso. Oremos, Señor, gracias.